Tengo una junta conformada, ya la iglesia, ya estamos muy bien estructurados, muy bien organizados, como para decir pues que no tenemos personas que puedan hacer esta labor. Creo que ya es tiempo de ir organizando lo que haya que organizar. El pastor en la congregación, pues el pastor es el presidente de la junta, es quien dirige la iglesia, es la persona que Dios ha puesto en cada congregación para dirigir su obra. Es la labor principal del pastor, dirigir. Dirigir una iglesia que no nos pertenece a nosotros. Dirigir la iglesia que es del Señor. Porque recuerde que la Biblia dice que Él fue el que la compró y Él es el dueño de la iglesia. Y nosotros, pues, simplemente somos los administradores que Dios usa. Pero en este trabajo necesitamos pedirle al Señor que Dios nos dé sabiduría. Y eso dice la palabra de Dios ahí, la sabiduría es provechosa para dirigir. Estaba mirando este versículo en otras versiones. En la Nueva Versión Internacional dice el mismo versículo, esa misma parte del versículo dice: el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Vamos ahí como mirando por medio de la palabra de Dios cómo nos va orientando en el mismo trabajo, ¿no? De lo que es dirigir. La traducción en lenguaje actual dice la palabra, es el mismo versículo, dice: si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Más claro todavía, ¿no? Que lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Yo siempre he pensado que al Señor le gusta que nosotros hagamos las cosas bien y bien hechas. Eso no se trata de mostrar ni aparentar, se trata de uno hacer las cosas conforme Dios nos pide a nosotros. Nosotros seguimos a un Dios que le gusta que las cosas se hagan bien. De hecho, Él es un Dios exigente y Él es un Dios celoso. Él es un Dios que todo lo que el hombre hace y lo hace bien hecho tiene la aprobación de Dios. Entonces ahí está el secreto. ¿Tú quieres prosperar? Tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Si la Biblia dice, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y no será dada si nos falta sabiduría. Y pienso que en la misma medida que nosotros busquemos la sabiduría divina en oración, pidiéndosela al Señor, eso hará que nos equivoquemos menos en las cosas que nosotros hacemos. La iglesia que cada pastor administra, hay que tenerlo bien claro, que la iglesia no es nuestra. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y empieza diciendo el versículo: apacentad la grey de Dios. Porque el rebaño que nosotros cuidamos le pertenece al Señor. En otra versión de la Biblia, otra traducción, ese mismo versículo lo dice de la siguiente manera: cuiden de las ovejas de Dios, que han sido puestas a su cargo. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios, y Dios nos las puso bajo nuestro cuidado. Dice: háganlo de buena voluntad como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Creo que eso sí lo tenemos claro, que las ovejas, los creyentes que nosotros administramos,
le pertenecen al Señor. Más que ser ordenadores, personas que lleguemos nosotros a imponer, la misma palabra dice que la mejor forma de liderar en una iglesia es con el ejemplo. Y eso hay que tenerlo claro, el pastor y la esposa. El pastor como servidor es una persona que tiene vida pública. La vida del pastor no es privada. Tenemos que tenerlo claro, nosotros no tenemos vida privada. La vida del pastor es una vida pública. Nos conocen en la colonia, nos conocen en muchos lugares donde vamos. Y la mejor forma de liderar nosotros es con el ejemplo. Y estaba mirando el versículo de 1 de Pedro 5:3, que es el versículo siguiente, donde dice la palabra que cuidemos las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso dice seguidamente el apóstol Pedro, hablando del rebaño que es de Dios, que es del Señor. Y en otra versión, porque hay unas versiones actuales que tienen un lenguaje que es mucho más entendible, dice en otra versión ese mismo versículo de 1 de Pedro 5:3, compórtense, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Entonces mire cómo la palabra de Dios es mucho más clara aquí, que es prácticamente lo que quiere decir lo que dice la versión que nosotros manejamos tradicionalmente, que nosotros nos comportemos no como si fuéramos los dueños de los que están a nuestro cuidado. Dios nos puso a cuidar un rebaño, pero tengamos en cuenta que nosotros no somos dueños de la iglesia. El pastor en la iglesia no es una especie de dictador, donde uno se para en la iglesia y lidera la iglesia y aquí nadie habla, nadie opine, se hace lo que yo digo, lo que yo pienso. No, el líder tiene que actuar con sabiduría. Y tengamos muy en cuenta eso, hermanos, para que no nos vayamos a envanecer. El problema de muchos que se han dejado seducir por el enemigo es precisamente la altivez. Recuerde que el primer pecado que nosotros encontramos en la palabra de Dios es precisamente la soberbia. Ya conocemos lo que dice la palabra de Dios, qué pasó con Satanás, porque fue arrojado del cielo precisamente por la altivez. Entonces no es llegar a una iglesia y que todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, lo que yo opino es lo que se tiene que hacer. No, esa no es la forma de dirigir la iglesia. Yo en el tiempo que he trabajado como administrador de la iglesia, donde Dios me ha permitido servir como directivo durante todos los años que serví en Colombia, he visto a muchos que se han engrandecido, que se han sentido muy grandes y demasiado importantes, y hoy en día no están con nosotros. Se han creído muy grandes y han terminado mal. Hermanos, que Dios nos guarde a nosotros de ir a caer en ese estado de creernos superiores, de creernos muy grandes, creernos por encima de otros. Tengamos en cuenta esto, que nosotros simplemente somos servidores del Señor. El cargo más alto que podemos tener, que un hombre pueda tener, no es ser médico, no es ser ingeniero, no es ser abogado, no es ser licenciado. El cargo más grande y más importante que pueda recibir un hombre es que sea un pastor, un ministro del Señor. Pero de igual manera, esto también conlleva que nosotros tengamos muchas responsabilidades delante del Señor, delante de la iglesia y delante de la comunidad. Nosotros somos una iglesia, esta es una iglesia que viene en crecimiento. Y así como crecemos en número, tenemos que crecer también en madurez. Y tenemos que ir creciendo todos a la par, creciendo en todo aspecto.
Ya esta iglesia no es una niña, ya esta iglesia es una iglesia consolidada, es una iglesia donde Dios nos ha bendecido de una manera muy especial, pero de igual manera nosotros tenemos que tener en cuenta que somos servidores del Señor y que tenemos que crecer también en madurez, también como ministros del Señor, y procurar ser mejores cada día, porque la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así tenemos que ir siempre, ir creciendo en todo aspecto, en la vida ministerial, en familia, en el ministerio, en la iglesia, como personas. Creo que tenemos que ser mejores cada día. Ahora nos enfrentamos a una situación que se nos viene y tenemos que asumirla dirigidos por el Señor. Quiero decirle a todos que los traslados de los pastores que se hacen en base a una necesidad. Y nosotros tenemos un compromiso delante del Señor. Desde el día que estamos sirviendo al Señor en la iglesia, tomamos ese compromiso de ir a servirle al Señor donde Él nos envíe. No podemos echar raíces en un solo lugar. Nosotros no tenemos un reglamento aquí en Honduras que nos obligue a estar un tiempo, o que cuánto es el determinado tiempo que un pastor pueda estar en una iglesia. En base a unas necesidades que se hacen los traslados. Un día le dijimos: Señor, pongo mi vida en tus manos, donde tú me pidas que yo vaya, yo iré. Y recuerden que esto lo dirige el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 13, le dijo a los apóstoles: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque Dios es el que escoge, Dios es el que llama. Y creo que ese es el sentir de todos los que servimos al Señor. Y Dios nos lleva a algún lugar con un propósito. Yo estoy convencido de que Dios nos tiene aquí en este país porque tiene un propósito, no solamente con nosotros, sino con la iglesia. Hemos aprendido muchas cosas durante el tiempo que Dios nos ha permitido o nos permite servir aquí en este país, y hemos aprendido mucho. Y yo sé que el día que nos vayamos de acá, nos vamos a ir con mucho crecimiento ministerial, experiencias muy bonitas que hemos vivido. Pero la vida de uno sabe como ministro que uno está en las manos de Dios y que tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios nos llame, donde Dios nos envíe. No escogiendo la iglesia, sino la iglesia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces los traslados se hacen es en base a una necesidad que surge dentro de la iglesia y que es necesario pues suplir la necesidad que tenemos ahora. Cuando uno llega a un lugar nuevo, que a todos nos ha pasado, se enfrenta a un cambio donde crece el pastor que llega al lugar porque tiene una oportunidad de ejercer su ministerio en la congregación donde llega. Crece la iglesia también porque tiene la oportunidad de experimentar un nuevo ministerio. Cada uno tiene una forma diferente de pastorear, de administrar. Cada uno hace el culto de una forma diferente. Hay formas de ser diferentes. Pienso yo que no hay mejores ni peores, que es otra forma de ser. Es otro ministerio distinto que llega a la iglesia. Pero también surgen algunas situaciones que es bueno que nosotros las tengamos en cuenta. Maduremos también en esa parte, porque todos los que hemos sido trasladados, cuando uno llega a otro lugar, al pastor lo llaman como llamaban al otro pastor. A la esposa del pastor que llegó la llaman como llamaban la que salió. Y eso no es, hermano, mire, eso no es para uno enojarse ni para uno sentirse mal, porque es natural que los hermanos tengan en el corazón
a los pastores que les administraron. Eso es normal. Es natural que un pastor que ha trabajado, la iglesia lo ame. Si lo llaman a uno con otro nombre distinto, no se enoje por eso. La gente va a ir aprendiendo a conocerlo a usted y con el tiempo va a ir olvidándose del otro y ya lo van a llamar a usted como realmente tiene que ser. Cuando uno llega a una iglesia, entonces le toca enfrentarse a esos cambios, a esas situaciones que a veces para algunos son muy incómodas, y ahí es donde se empieza a probar la madurez del pastor. Cuando yo llegué a la iglesia central, me llamaban Giovanni, a mi esposa le decían hermana Nuris, y no pasa nada, nada pasa. No pasa nada porque la gente se ha encariñado y tiene amor por el pastor que se ha ido. Pero la gente con el tiempo ya saben quién es uno, me conocen a mí, conocen a mi esposa, y es lo natural dentro del trabajo pastoral que hacemos nosotros en la iglesia. Cuando el pastor es trasladado, le toca enfrentarse a algunas situaciones. Hay que tener en cuenta que lo que uno aplica y lo que nos ha funcionado en una iglesia puede ser que en otro lugar no nos funcione. Hay que pedirle al Señor que el Señor nos dé sabiduría para administrar la iglesia que es del Señor. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. Cuando uno llega a una iglesia, la iglesia tiene una forma de trabajar, de hacer las actividades, y nos toca empezar a conocer la forma de trabajo de la iglesia con sabiduría, y conociendo y poco a poco empezar a hacer los cambios que consideramos que son necesarios dentro de la forma de administrar nuestra. Porque es que hay muchos pastores que creen que la forma como ellos hacen las cosas es la mejor forma. No, hay muchas formas de trabajar. Cada uno tiene una forma. El otro trabajaba de una manera, uno trabaja de otra, pero todo se hace en provecho para la obra del Señor. No empecemos a hacer cambios bruscos, no lleguemos a imponer nada. Las esposas de pastores que ojalá me estén escuchando también, no lleguen a imponerle nada a las hermanas. Recuerde que cada iglesia tiene un grupo de líderes que han trabajado en la iglesia, que todo lo que se ha comprado en muchos lugares les ha costado a la iglesia local, y han trabajado con amor. Y no es bueno llegar a cambiar todo de un solo, porque vamos a tener muchos problemas en esos cambios que van afectando la obra del Señor. Y esto afecta porque queremos a veces cambiar, y bueno, y los cambios son buenos, y de hecho cuando llega un pastor pues tienen que cambiar cosas, pero llega la esposa o el pastor ya cambiando las cortinas, ya cambiando el lugar, cambiando todo. No, hermano, mire, vamos a pedirle al Señor sabiduría y vayamos haciendo las cosas todas a su tiempo. Yo quiero motivar a los pastores que van a ser trasladados y que tienen la oportunidad de llegar a una nueva congregación, para que, empezando desde cero, empecemos a crear un fondo pro construcción, un fondo pro templo. ¿Con qué propósito ese fondo? Con el único propósito de ir comprando un terreno para la iglesia. Empecemos a mentalizarnos, metámonos eso en la cabeza. Ahí donde va a llegar, vamos a empezar a hacer una caja, un fondo que sea pro templo. Yo muchas veces en las reuniones les he preguntado, ¿quiénes tienen fondo pro templo? Y algunos han respondido y han levantado la mano. Pero esto no se trata solo de uno decirlo, sino hacerlo. Y vamos a empezar ahora borrón y cuenta nueva. Como van a llegar cada uno a una iglesia, empecemos a trabajar con amor y vamos a crear un fondo pro templo. Un fondo que ese dinero se aguarde y se separe fuera de la iglesia del fondo local, y que se vaya guardando aparte, donde sea administrado por el pastor y por unos 2 hermanos de confianza de la iglesia, y empecemos a crear
ese fondo. Y vamos a trabajar con los pies puestos en la tierra. Vamos a empezar a trabajar primero buscando un lote. Si nos toca conseguir un lote barato, un lote a bajo precio, vamos a comprarlo y ese mismo lote después seguramente va a servir para hacer otro negocio. Pero vamos a empezar con algo, porque si no empezamos, nunca vamos a tener propiedades. No podemos esperar que siempre todo nos lo regale. Gracias a Dios por el apoyo que la iglesia ha tenido en Colombia, por las compras de las propiedades que la iglesia ha invertido acá. Pero esto, de aquí en adelante tenemos que pensar, proyectarnos nosotros mismos, de que la iglesia tiene que crecer y que va a ser para el beneficio de todos nosotros. Entonces vamos a trabajar con visión, con amor, por este propósito. Nosotros somos una iglesia que estamos creciendo. La iglesia está creciendo, pero vamos a crecer. Estamos creciendo en madurez. Estamos creciendo en número y vamos a crecer también en la planta física. Tenemos que empezar a pensar en las cosas pequeñas, hacerlas grandes, comprando un lote, construyendo una galera, y de ahí vamos a ir construyendo nuestros propios templos, donde ya no tengamos que pagar arriendo, alquiler, donde un pastor sea trasladado de un lugar a otro y llegue a una propiedad, y así sucesivamente. Y a medida que la iglesia va creciendo, se van organizando muchas cosas, muchos aspectos administrativos. Ya en la administración también, en la dirección de la iglesia, tenemos que pensar nosotros que ya no somos novatos. Casi todos los pastores han estado conmigo más de los 6 años que llevo yo aquí en Honduras. Es decir que yo pienso que un pastor de más de 6 años es un pastor que ya tiene cierta experiencia en pastoral y administrativa, que ya no es un neófito en la vida ministerial y que ha aprendido y que ha crecido. Nosotros somos compañeros, somos hermanos, yo los aprecio, los apoyo, pero hermanos, tenemos que tener en cuenta, y vuelvo y digo, el respeto entre nosotros mismos, el respeto mutuo. Pastores, esposas de pastores, que nosotros nos hablemos con cariño, que no nos llamemos la atención el uno al otro, y menos públicamente, que eso a nadie le gusta. Si es necesario llamarle la atención a un pastor públicamente, será porque está haciendo actos de insubordinación también públicamente, pero en lo que sea posible, cuando vayamos a dirigirnos a un compañero, dirijámonos bien, hablemos bien de nuestros compañeros, apoyémonos. Ningún pastor de la iglesia puede llamarle la atención a otro pastor. No imponga antigüedad, no imponga un cargo. Hay un conducto regular en la iglesia para este tipo de asuntos, y si es necesario, pues se hará una reunión con el hermano, la hermana. A los pastores nuevos, a los hermanos que están comenzando, yo quiero decirles, hermano, miren, no nos acostumbremos a mentir en cosas pequeñas. Cuando usted sepa algo, y si alguien le pregunta si sabe, diga sí sé. Cuando alguien le pregunte que si sabe algo y no sabe, diga no sé, no pierde nada, nada va a perder. Pero no nos acostumbremos a mentir en cosas pequeñas. Y el crecimiento pastoral del ministro, que se va viendo afectado porque un pastor, la misma palabra de Dios lo dice, que nosotros tenemos que hablar siempre con la verdad. Estaba mirando yo un versículo de Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, que vuestro hablar sea siempre sí y vuestro no. Porque lo que es más de esto, dice la Biblia, de mal procede. Cuando una persona no actúa con la verdad. La verdad siempre dará buenos resultados. Yo les invito a todos, hermanos, que trabajemos unidos, porque en la unidad
y trabajando siempre en el mismo sentir, todo esto traerá bendición para la iglesia del Señor. Recuerde el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y habla de lo que vivió Aarón y es como el buen óleo. Y termina el versículo diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Ahí donde trabajamos juntos, estamos juntos, porque podemos estar juntos, pero no en armonía. En las palabras finales del apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, capítulo 13, versículo 11, dice el apóstol: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estas son palabras finales que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. No se la está escribiendo a impíos, no se la está escribiendo a gente que no conozca de Dios, se la está escribiendo a la iglesia en Corinto. Tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir, como tenemos que estar siempre todos, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nosotros somos una iglesia que vamos en crecimiento, y gracias a Dios porque enseñanza no nos ha faltado, y hemos tenido buena enseñanza. Esa enseñanza que hemos recibido de los maestros que nos han venido a enseñar, de todas esas personas que nos han instruido. Gracias a Dios por todos esos maestros que tiene la iglesia, cada uno en su estilo, en su ministerio, pues han aportado mucho para la obra del Señor y han aportado para el crecimiento. Pero todas esas enseñanzas que nosotros recibimos, nosotros tenemos que recibirlas y ponerlas en práctica. Y yo me preocupo mucho cuando se dicen las cosas, se aconseja, se nos enseñan y se sigue haciendo lo mismo. Nosotros tenemos que siempre vivir siempre en crecimiento y ser mejores cada día. Tenemos que tomar la enseñanza, así como le enseñamos a la iglesia, que los creyentes escuchen la palabra y la obedezcan. De igual manera, nosotros los pastores tenemos que recibir la palabra y ponerla en práctica. Que hermanos pastores, quiero motivarles a todos que trabajemos unidos en bienestar de la obra del Señor, respetándonos entre nosotros. Y ahora que van a haber traslados, esperamos que no empiecen a haber diferencias entre pastores. Es normal que un creyente ame al pastor que salió y lo salude, lo llame. Si lo llama a decirle que le va a dar los diezmos, a pedir consejos, pues eso no queda bien a ningún pastor. Y el pastor, cuando vaya a salir de la iglesia, hable con la iglesia, aconséjelos, dígale que si quieren llamarlo, que lo llamen, pero que no sea una costumbre de estarlo llamando todos los días. Y también el pastor sea prudente, pues si un pastor sale de una iglesia y viene siempre estando en la casa de los hermanos que ya no pastorea, pues eso también crea un mal ambiente en el pastor que llegó. Pero también, hermanos, no nos enojemos porque llaman al pastor, porque lo saludan, porque se lo encuentran. No, es que somos una iglesia. Donde yo voy, a las iglesias donde yo he ido, que he sido pastor, los hermanos, donde yo he ido a predicar, los hermanos vienen, nos saludan, nos abrazan, nos invitan a comer, nos atienden bien. Pero el pastor que sale también tiene que ser prudente. Eviten lo máximo estarlos llamando, invitando, que véngase por acá, que venga por acá, me hace un saludito y que venga. No, hermano, ya no es el pastor de ese creyente. No actuemos con astucia, porque a veces hay creyentes que
llaman al pastor que salió, y el pastor que salió dice: hermano, yo ya no soy su pastor, llámelo a él, pero cuénteme qué pasa. No se ponga a escuchar ni a que le pidan consejos a usted cuando usted ya no es el pastor de allí. Si lo llaman, que sea una llamada para saludarlo, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Del pastor que sale, hermano, tenga mucho cuidado de ponerse a hablar. Eso hay que erradicarlo completamente, sacarlo de la iglesia. Eso no beneficia en nada a la iglesia. Que un pastor empiece a hablar mal del pastor que salió, y más si lo hace públicamente. Tengamos en cuenta que el pastor que salió, con todos sus errores, con las equivocaciones que seguramente cometió, así como usted también seguramente en la congregación donde estuvo, tengamos en cuenta que a ese pastor ahí, en esa congregación, muchos hermanos lo aprendieron a amar, le agarraron cariño. Y tengamos en cuenta, porque cuando usted habla mal del compañero que salió, eso empieza, vuelvo y digo, a generar un muy mal ambiente dentro de la iglesia. Eso es algo que va en contra de los principios, en contra del trabajo que nosotros hacemos y que perjudica mucho la obra del Señor. No se ponga a escuchar los creyentes. Siempre que llega un pastor nuevo, siempre habrán creyentes que estaban inconformes con él, con el que salió, y hablarán algunas cosas malas de él, que no le gustaba cómo decía, cómo hablaba, cómo comía. No caigamos en ese error del enemigo. Cuidémonos, guardémonos la espalda el uno al otro, cuidémonos, porque esto no beneficia a la obra del Señor. Yo he sido pastor de muchos años y sé que eso pasa. Cada pastor, Dios le da un ministerio. Para nosotros como pastores, tenemos entendido y tenemos claro que Dios nos lleva siempre al lugar donde Él nos necesita. Y que no somos nosotros los pastores los que elegimos la iglesia, sino que Dios es el que elige la iglesia para nosotros. Porque Dios tiene un propósito para nosotros allí en ese lugar. Hay unos versículos en la palabra del Señor donde Pablo hace referencia al trabajo que él hacía en la obra del Señor, y especialmente con Timoteo. Y hay unos versículos, por ejemplo, el libro de Colosenses, o la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 2, versículo 19, Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, que siempre Pablo habla acerca de enviar a alguien para conocer el estado de la obra del Señor. En 1 Corintios capítulo 16, verso 10. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo lo tenía claro, que el trabajo que él hacía como pastor, también enviaba a otro que hiciera el mismo trabajo. Sale un pastor de la iglesia, llega otro, y la obra del Señor sigue adelante. La obra del Señor no se va a detener porque se vaya el pastor. La obra es del Señor. Recordemos que Él es el dueño de la iglesia y Él es el que cuida de su iglesia. Y dice Pablo en 1 Corintios 16, 11, por tanto nadie le tenga en poco. Porque a veces uno piensa que al pastor que uno le va a entregar a la iglesia, que él no es tan digno de llegar a ese lugar. No menospreciemos a nadie, porque Dios usa al que Él quiere. Y Pablo por eso dice, nadie le tenga en poco. No menospreciemos a nadie, porque Dios puede usar a cualquiera de los pastores, nos puede usar en el lugar donde nos lleve. Recuerde que el trabajo que hacemos nosotros viene respaldados por el Señor y que los resultados los da el Señor. Yo quiero animarles a todos para que trabajemos con mucho ánimo para la obra del Señor, que al lugar donde Dios nos lleve o Dios los lleve,
lleguen con mucho ánimo, con mucho amor, mostrando siempre interés por la obra del Señor y trabajando siempre con visión, con proyección, porque trabajamos para el dueño de la iglesia que se llama Jesucristo. Quiero a todos pedirles sus oraciones. Oren siempre a mi favor, a favor mío, a favor de mi familia, de mi esposa, mis hijos. Dios sabe que nosotros estamos sirviendo al Señor con mucho amor en este país y queremos contar siempre con el apoyo de cada uno de ustedes. El triunfo o los éxitos de cada uno de ustedes es el triunfo de todos. Cuando tenemos un bautismo, yo lo asumo que es el éxito de todos, porque todos trabajamos para el mismo Señor y para la misma iglesia. Entonces, alegrémonos de las victorias que Dios les da a nuestros compañeros. Si Dios nos da la oportunidad en el lugar donde Él nos tiene de ver más alma llegar a los pies del Señor, no creamos que es por nosotros mismos. Recuerde que la Biblia dice que no yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Es el resultado del respaldo del Señor en nuestra vida. Yo he sido pastor en diferentes iglesias y en unas he bautizado mucha gente, en otras el crecimiento ha sido un poco más lento. Porque hay muchas razones por las cuales un lugar crece más rápido que otro. Y a veces uno cree que es por uno, por el trabajo, pero recuerde que esto es la obra del Señor. Trabajemos unidos, trabajemos en amor, en armonía, todos trabajando en bienestar de la obra del Señor. A todos hermanos, a todos los pastores, sus familias, quiero extenderles un abrazo de compañero, de amigo, de hermano. Ya saben que siempre pueden contar con nosotros, conmigo, con mi esposa. Siempre estaremos dispuestos a apoyarlos en lo que esté a nuestra capacidad, a nuestro alcance. Para todos hermanos, para cada una de sus familias, quiero expresarles un saludo muy especial, empezando desde el pastor de Tocó, al hermano Hipólito, su esposa la hermana Silvia, sus hijos, al pastor Óscar Arriaza y su esposa en La Ceiba, al pastor Misael Bonilla y la hermana Luz en Progreso, al pastor Jorge López y su esposa la hermana Carolina en Comayagua, al hermano Carlos Cáceres y su esposa la hermana Blanca, sus hijos allí en Ciguatepeque, a los pastores aquí cercanos, al hermano David Trejo aquí en la iglesia de los Laureles, su esposa la hermana Becky y sus niños, al hermano Ricardo Reina en Sabana Grande, su esposa la hermana Zulema, al hermano Luis Gabriel Rodríguez allá en Valle de Ángeles también un saludo para él, para su esposa la hermana Tania, sus hijos, y para el hermano Alfredo Gómez aquí en la iglesia de la 21 de octubre también un saludo, y para él y su esposa la hermana Alba. A todos hermanos, la iglesia del Señor está muy bonita, Dios está consolidando las iglesias, nos sentimos alegres, contentos, y quiero en este momento, antes de terminar este video, hacer una oración. Ojalá pues usted que está ahí en su casa la haga conmigo en este momento, porque necesitamos mucho la dirección de Dios. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para dirigir, no solamente a mí como misionero, sino también como pastor, como administrador, y también a cada pastor necesitamos que Dios nos use de una manera muy especial. Quiero que me acompañen en este momento, hermanos, ahí en su casa o en el lugar donde estén, y hagamos una oración muy especial. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga a las familias pastorales, que Dios bendiga su obra, que Dios bendiga a cada congregación. Y de igual manera, hermanos, les ruego y les pido sus oraciones a mi favor, a favor mío y a favor de mi familia, que Dios sea ayudándonos y respaldándonos en esta bonita labor que el Señor nos tiene haciendo en este país. Oremos invocando el nombre del Señor. Señor Jesús, estamos
En este momento, invocando tu nombre, pidiéndote que tu presencia sea tomando el control, la dirección, que el poder de tu Espíritu Santo sea ayudándonos y guiándonos en todas las decisiones, Señor, que se van a tomar para el bienestar de tu obra. Tú tienes el control de todo. Nosotros simplemente estamos en tus manos, pero el dueño de la obra, el dueño de la iglesia eres tú. Toma el control, ayúdanos. En cada lugar, oh Dios, donde tienes una familia pastoral y donde cada pastor está destinado, oh Dios, a ir a un nuevo lugar de predicación, te pedimos, oh Dios, que lo respaldes, que lo guíes, que tu presencia vaya con él, que podamos sentir el respaldo en todo el trabajo que hacemos, que podamos sentir, Jesús, que tú eres el que dirige esta iglesia y que las decisiones que tomemos sean para el beneficio y el bienestar de la obra y que de cada familia pastoral. Tú tienes ya señalado y destinado, Señor, el lugar donde cada pastor va a ir a predicar. Oh Dios, guíales, llévales de tu mano poderosa, que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. Guíales, guarda a los hermanos de las congregaciones. Dale gracia, oh Dios, a cada pastor, su esposa, sus hijos, oh Dios, para que el lugar donde ellos lleguen sean bien recibidos. La gente los mire, oh Dios, como una familia que tú vas a enviar allí, enviada por ti, oh Dios, en tu nombre santo, Padre del cielo. Te pedimos, Señor Jesús, por la labor, el trabajo que estoy haciendo en este país. Guárdanos, oh Dios, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, ayúdanos y respáldanos, oh Dios. Que dame, oh Dios, mucha sabiduría para dirigir la obra, la iglesia que es tuya, oh Dios. La iglesia que tú compraste en la cruz del Calvario, oh Dios, para salvar a la humanidad. Oh Señor, queremos ver muchas almas llegar a tus pies. Que este tiempo que nos permitas estar en este país, trabajemos con mucho amor, con mucha visión, con mucha proyección. Jesús, oh Dios Santo, ayúdanos, danos la fuerza, la salud a cada pastor, su familia, para hacer el trabajo. Esta es tu iglesia, Señor. Yo simplemente soy tu siervo. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos pastores, y esperamos pronto vernos. Dios les bendiga.